Todos saben cómo Korolev salió de los campos de trabajo para enviar a un hombre al espacio. Todos saben cómo Tupolev salió de una charasca para convertirse en académico. Pero no todos los destinos fueron tan benévolos. Detrás de cada uno de ellos había decenas de otros hombres. Aquellos a quienes fusilaron una semana antes de las pruebas de su propia arma. Aquellos cuyos inventos fueron robados por delatores. Aquellos que no vivieron para ver terminada la obra de toda su vida. Estos fueron los 15 principales diseñadores de la Unión Soviética y lo que el sistema les hizo. Dmitri Pavlovich Grigorovich construyó los primeros hidroaviones de combate rusos, esos mismos con los que el país combatió durante toda la Primera Guerra Mundial. Hacia finales de los años 1920 era una leyenda viva de la aviación nacional. El 1 de septiembre de 1928 lo arrestaron directamente en su despacho. La acusación fue sabotaje económico. El Colegio de la Dirección Política del Estado Unificada lo condenó a 10 años de campo de trabajo. Sin embargo, nunca llegó a un campo. En su lugar lo encerraron en la prisión de Butyrka y lo pusieron al frente de una charasca, una oficina de diseño carcelaria recién creada. La misión era diseñar un nuevo caza en el menor tiempo posible. Grigorovich lo creó junto con Polikarpov, quien pronto se uniría a él en el mismo lugar. El caza I-5 estuvo listo en abril de 1930, entre los propios muros de Butyrka. En 1931, Grigorovich fue liberado, volvió a su trabajo, dio clases en el Instituto de Aviación de Moscú y siguió construyendo aviones. Murió en 1938 de cáncer, uno de los pocos de esta lista a quienes el sistema trituró sin llegar a matar. Valentín Petrovich Glushko recibía cartas de Tsiolkovsky desde los 15 años. Sin título universitario formal, pero con formación de violín en el conservatorio, se convirtió en el fundador de la construcción soviética de motores cohete de propulsante líquido. El 23 de marzo de 1938 lo arrestaron. Ya en el primer interrogatorio lo sometieron al convellor, un método que consistía en permanecer de pie días enteros sin dormir frente a investigadores que se turnaban. Bajo tortura, firmó declaraciones en las que aparecía el nombre de Korolev. Algunos historiadores consideran que esas declaraciones fueron la base para el arresto de Korolev. Otros, entre ellos el hijo de Glushko, Alexander, tras estudiar los archivos, afirman que el nombre de Glushko no aparece en la resolución de arresto de Korolev y que su padre no tuvo ninguna relación con ese arresto. Lo que ocurrió realmente en aquellos interrogatorios sigue sin conocerse hasta hoy. Glushko recibió 8 años y terminó en una charashka. En 1942 trasladaron allí a Korolev para que trabajara bajo su dirección. Tras su liberación, construyeron juntos, durante décadas, el programa espacial soviético, y durante todo ese tiempo, su relación fue abiertamente hostil. La guerra personal entre los dos principales diseñadores causó, según sus contemporáneos, un daño a la cosmonáutica soviética no menor que el de las propias represiones. Nikolai Nikolayevich Polikarpov llegó a la aviación de la mano de Sikorsky, con quien ya trabajaba antes de la revolución. Hacia finales de los años 1920 creó el U-2, el mejor avión de entrenamiento del país, y el avión de reconocimiento R-5. En octubre de 1929 lo arrestaron bajo la acusación habitual de pertenecer a una organización contrarrevolucionaria de sabotaje. La instrucción duró menos de un mes. La sentencia, dictada sin juicio, fue la pena máxima. Durante más de 2 meses, Polikarpov esperó su ejecución en una celda de condenados a muerte. Luego lo trasladaron a la misma charashka que Grigorovich. Juntos hicieron el I-5. En 1931, el avión fue mostrado a Stalin, a Voroshilov y a Orchonikidze, pilotado por Chkalov. La demostración fue un éxito. La condena se conmutó primero a 10 años de campo y luego a una pena condicional, y lo liberaron. Pero el caso nunca se cerró. Durante toda la década siguiente, Polikarpov siguió siendo un condenado con pena condicional, a la vez diputado del Soviet Supremo y héroe del trabajo socialista, un hombre al que podían fusilar en cualquier momento sin un nuevo juicio, porque el anterior ya se había celebrado. En 1939, mientras se encontraba de viaje en Alemania, a sus mejores ingenieros y su proyecto principal los transfirieron en silencio a una nueva oficina de diseño, la de Mikoyan. Así nació el MiG. Polikarpov murió en 1944, de cáncer. Su caso no se cerró hasta 1956, 12 años después de su muerte.
Josip Grigorievich Neman comenzó su trabajo en la oficina de diseño de Kalinin, ese mismo que más tarde sería fusilado. En 1932, bajo su dirección, se creó el primer avión de pasajeros rápido de Europa, con tren de aterrizaje retráctil, el primer avión del Instituto de Aviación de Járkov. Los militares lo tomaron de inmediato y lo convirtieron en el avión de reconocimiento R-10. En diciembre de 1938, Neman fue arrestado y terminó en la oficina de diseño especial número 29, la misma Sharashka de Tupolev donde en distintas épocas estuvieron Petliakov, Myasistchev y Bartini. Trabajó en el P-2 y el Tu-2. En julio de 1941 fue liberado anticipadamente, volvió a su trabajo, dio clases y siguió diseñando aviones. En noviembre de 1952 estaba prevista la defensa de su tesis doctoral. El 18 de noviembre de 1952, Neman murió de leucemia. Fue rehabilitado en el 55, 3 años después de su muerte. Nunca llegó a defender su tesis doctoral. Roberto Oros di Bartini era un aristócrata italiano que se había afiliado al Partido Comunista y había huido de Mussolini hacia la Unión Soviética en 1923. Sus colegas soviéticos lo llamaban simplemente Roberto Ludvigovich, un diseñador con ideas tan adelantadas que Korolev decía de él que se había anticipado a su época en unos 50 años. En 1938, Bartini fue arrestado. Un comunista italiano en una prisión soviética de ese año sonaba ya como una condena en sí misma. 10 años de reclusión, luego trabajo bajo vigilancia. Fue liberado pero nunca rehabilitado. A los 70 años, siendo ya un hombre muy mayor, obtuvo por fin su oportunidad, el proyecto de un hidroavión anfibio de despegue vertical, el VVA-14, Osmey Gorinik. 14 motores, despegue tanto desde el agua como desde tierra firme. Él llamaba a este avión su canto de cisne. El primer vuelo tuvo lugar en 1972. Bartini murió en diciembre de 1974, antes de que terminaran las pruebas. El único ejemplar superviviente del VVA-14 se encuentra hoy en Monino, con los flotadores desprendidos y el techo hundido. Nadie lo restaura. Vladimir Mikhailovich Petliakov había creado, ya en 1937, el TB-7, la fortaleza volante soviética, un bombardero pesado capaz de alcanzar cualquier punto de Europa. En noviembre de 1937 lo arrestaron bajo la acusación de sabotaje y lo trasladaron a la oficina de diseño especial número 29, la misma Sharashka de Tupolev, donde pronto se encontraría el propio Tupolev. Beria le encargó personalmente la misión de crear un bombardero en picado en el menor tiempo posible. Petliakov creó el P-2. Cuando el avión entró en producción en serie, a él y a todo su grupo los liberaron, en julio de 1940. El P-2 se convirtió en el bombardero de primera línea más producido de la guerra. Se construyeron más de 11.000 unidades. El 12 de enero de 1942, Petliakov murió en un accidente aéreo. El avión había despegado de Kazán con destino a Moscú y cayó en la región de Gorky, cerca de la estación de Kamkino. Un incendio de motor se había declarado a bordo y el avión perdió el control. Las circunstancias exactas nunca se revelaron oficialmente. Vladimir Ivanovich Bekauri empezó fabricando cajas fuertes. Una de sus cajas fuertes llegó a manos de Lenin, quien quedó satisfecho e hizo llamar al artesano. Bekauri afirmó que podía fabricar una mina que se controlaría a distancia. En 1921, por orden del gobierno, se creó especialmente para él el Ostek Bureau, la Oficina Técnica Especial. 500 personas formaban su plantilla. Minas radiocontroladas, torpedos teledirigidos, tanques controlados a distancia, un obús de 305 milímetros montado sobre un automóvil, un cañón de 152 milímetros montado sobre una lancha torpedera. En 1929, las minas radiocontroladas del sistema BEMI se detonaban por orden a una distancia de 600 kilómetros. El 8 de septiembre de 1937, Bekauri fue arrestado. El 8 de febrero de 1938, fue fusilado. Los historiadores todavía debaten si fue un inventor genial o un brillante embaucador que sacó al Estado enormes sumas de dinero para proyectos que nunca funcionaron en combate. Bajo tortura, él mismo admitió que había engañado a todos. ¿Qué parte de esto es verdad? Ya nunca se sabrá. Yakov Grigorievich Taubin ingresó en el Instituto de Tecnología del Grano y la Harina de Odessa,
No terminó la carrera y lo abandonó todo por el sueño de crear un lanzagranadas automático. En 1935 lo creó, el primer lanzagranadas automático de infantería del mundo. El mando del ejército lo rechazó por considerarlo demasiado complejo y prefirió un simple mortero. Ese mismo mortero, supuestamente simple, se mostró tan malo ya en los primeros meses de la guerra que fue retirado del servicio. Taubín siguió trabajando durante todo ese tiempo en cañones, ametralladoras, nuevos sistemas. El 20 de mayo de 1940 recibió la Orden de Lenin por el desarrollo exitoso de nuevos modelos de armamento. Exactamente un año después, el 16 de mayo de 1941, lo arrestaron. El país ya estaba en guerra. El 28 de octubre de 1941, Jacob Taubin fue fusilado sin juicio en el poblado de Barbich, cerca de Kuibyshev. El lanzagranadas automático regresará al ejército soviético en 1971. Se llamará Plamia y será creado en la misma oficina de diseño que fundó Taubin. Konstantin Alexeyevich Kalinin había volado en aviones Farman durante la Primera Guerra Mundial y había bombardeado puentes personalmente. Ya en 1926 creó los primeros aviones de pasajeros soviéticos producidos en serie, que desplazaron a las máquinas extranjeras de las rutas internas. Sikorsky lo invitó 2 veces a irse a Estados Unidos, consciente de que diseñadores así eran escasos. Kalinin no fue. En prisión, ya después de su arresto, siguió dibujando. Creó el boceto de un nuevo avión, el K-15, de ala triangular. El 1 de abril de 1938 lo arrestaron en Voronezh. La audiencia del Colegio Militar del Tribunal Supremo duró 10 minutos, sin defensa y sin testigos. El 22 de octubre de 1938, Kalinin fue condenado a muerte y fusilado ese mismo día, en los sótanos de la prisión de Voronezh. No se conservó ni un solo avión suyo. El lugar de su fusilamiento sigue siendo desconocido hasta hoy. Afanasi Osipovich Firsov estudió en Suiza y trabajó como ingeniero de motores diésel en la fábrica Sulzer de Zúrich. Cuando estalló la guerra en el 14, regresó a Rusia, aunque le habían ofrecido la ciudadanía y buenos salarios. En 1931 lo pusieron al frente de la oficina de diseño de tanques de la fábrica de Kharkov, directamente desde la reclusión en la que había estado un año antes, bajo la acusación de sabotaje. Bajo su dirección se crearon el BT-5 y el BT-7, la base del poderío blindado soviético de los años 1930. A finales del 35, ya había sobre la mesa de Firsov bocetos desarrollados de un tanque radicalmente nuevo, con blindaje antibalístico en grandes ángulos de inclinación, un cañón de tubo largo y un motor diésel. Precisamente esos bocetos servirían de base para el T-34. Cuando en el verano del 36 llegaron a las tropas 687 tanques BT-7 con cajas de cambio defectuosas, de inmediato los llamaron tanques saboteadores. El 14 de marzo de 1937 arrestaron a Firsov. Antes de su arresto, tuvo tiempo de presentar personalmente todos sus proyectos al nuevo diseñador jefe, Mikhail Koshkin. Apresurado, consciente de que el tiempo se le acababa. El 10 de diciembre de 1937 fusilaron a Firsov. Desapareció en prisión. El T-34 pasó a la historia como el tanque de Koshkin. El nombre de Firsov no se mencionó en los libros soviéticos hasta finales de los años 80. Konstantin Fyodorovich Chelpan era hijo de un campesino de un pueblo griego cerca de Mariúpol. Estudió ingeniería e hizo prácticas en Alemania, Suiza y el Reino Unido. En 1928 asumió la dirección del departamento diésel de la fábrica de locomotoras de Kharkov. Bajo su dirección se creó el motor V2, un diésel de tanque de aluminio con una potencia de 500 caballos de fuerza. Precisamente ese motor se instalaría en el T-34. En 1935, a Chelpan le otorgaron la Orden de Lenin y el título de ingeniero jefe. El 3 de diciembre de 1937, fusilaron a su padre en Kharkov. 12 días después, el 15 de diciembre, lo arrestaron a él mismo, en el marco del llamado complot griego. El 11 de marzo de 1938, fusilaron a Konstantin Chelpan en la prisión de Kharkov. A su esposa le informaron que había muerto de un infarto. Ella conoció la verdad solo 4 años después. El T-34 con el motor V2 entró en producción en serie en el 40. Chelpan nunca lo vio.
Iván Terentьevich Kleimenov fue arrestado la misma noche que Langemak, el 2 de noviembre de 1937. Director del Instituto Científico de Investigación a Reacción, fue uno de los organizadores de todo el programa espacial soviético. Sin él, no habría existido la estructura dentro de la cual trabajaban Langemak, Glushko y el joven Korolev. Lo fusilaron un día antes que a Langemak, el 10 de enero de 1938. El acta de su interrogatorio está fechada el 14 de diciembre del 37, pero según el registro, ese día no se realizó ningún interrogatorio. El nombre de Kleimenov desapareció por completo de la historia de la técnica de cohetes. Fue rehabilitado póstumamente en el 55, se convirtió en héroe del trabajo socialista, también póstumamente, en el 91. Georgi Erylovich Langemak llegó al mundo de los cohetes a través de la filología japonesa. Se había matriculado en la Facultad de Filología de la Universidad de Petrogrado, pero después abandonó todo por los cohetes. Fue él quien introdujo en el uso científico la propia palabra cosmonáutica. Ya en 1937, Langemak, ingeniero jefe del Instituto Científico de Investigación a Reacción, había prácticamente terminado de perfeccionar los proyectiles cohete de calibre 82 y 132 milímetros, esos mismos que más tarde se convertirían en las municiones de la Katyusha. A comienzos de ese mismo año 37, a él y al director del instituto, Kleimenov, los propusieron para condecoraciones gubernamentales. El 2 de noviembre de 1937 arrestaron a los dos. A Langemak lo acusaron de espionaje a favor de Alemania. Un apellido alemán, en el 37, ya era una condena en sí mismo. Langemak resistió 12 días y luego cedió. El 11 de enero de 1938 fue fusilado. Todo el acta de acusación se basaba en un único protocolo de interrogatorio. La gloria de creador de la Katyusha recayó en el jefe de departamento Andrei Kostikov, el mismo que había escrito las denuncias. Kostikov se convirtió en héroe del trabajo socialista y laureado con el premio Stalin. Langemak fue rehabilitado en el 55. Lo nombraron héroe del trabajo socialista póstumamente en 1991, cuando la Unión Soviética casi había dejado de existir. Pavel Nikolayevich Syachintov había creado, a mediados de los años 30, el cañón de tanque de 76 milímetros más potente del mundo y diseñaba los primeros cañones autopropulsados pesados soviéticos, los Su-14. En la noche de fin de año, entre el 36 y el 37, mientras todo el país celebraba el Año Nuevo, agentes de la seguridad del Estado llegaron a su casa y procedieron a su arresto. La acusación incluía sabotaje, espionaje y socavamiento de la industria estatal. El 5 de mayo de 1937, el tribunal lo condenó a la pena máxima. La sentencia se ejecutó al día siguiente. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, 1937, mientras Syachintov ya estaba en prisión, sus cañones autopropulsados equipados con piezas BR-2 superaron con éxito las pruebas. Los militares quedaron encantados. Planeaban la producción en serie. El diseñador que lo había hecho posible ya no estaba con vida. Leonid Vasilievich Kurchevsky desarrolló cañones dinamo-reactivos sin retroceso, un arma llamada a transformar toda la artillería soviética. Su protector era el mariscal Tukhachevsky, uno de los militares más influyentes del país. Bajo su protección, Kurchevsky creó varias decenas de tipos de cañones, de calibre entre 37 y 420 milímetros, para aviación, marina, tanques y artillería de montaña. Cañones de 305 milímetros en un destructor de 1.400 toneladas de desplazamiento. Un cañón de 152 milímetros en una lancha torpedera. El 15 de junio de 1937, fusilaron a Tukhachevsky como conspirador. 3 días después, arrestaron a Kurchevsky. La acusación: crear armamento sin futuro por encargo de un enemigo del pueblo. El 25 de noviembre de 1937, el Colegio Militar del Tribunal Supremo lo condenó a muerte. La sentencia se ejecutó al día siguiente. Todos los cañones de Kurchevsky fueron retirados del servicio. La documentación fue destruida. La Unión Soviética renunció durante décadas a la artillería sin retroceso. Estos fueron los 15 principales diseñadores de la Unión Soviética y lo que el sistema les hizo. Si este video les resultó interesante, denle like y suscríbanse al canal. Esto ayuda a que salgan nuevos videos.